Bueno, buenas noches. Este es un breve encuentro que vamos a hacer respecto de lo que es el régimen de datos personales y no sé si una visión comparada, pero sí una visión internacional respecto a lo que es la protección de datos. Es importante saber que en esta actividad iba a participar la doctora Josiane Honorio Díaz, pero bueno, por una cuestión de salud no podrá estar presente, así que bueno, voy a ser yo el encargado de transmitir no voy a poder transmitir la simpatía, no voy a poder transmitir el portugués, pero sí voy a poder transmitir al menos una parte de los conocimientos que ella nos hubiese hecho llegar en el día de hoy, ya que me lo ha podido remitir. Así que desde ya, mis mejores deseos y la mejor recuperación para la doctora Josiane Honorio Díaz, y que próximamente obviamente se unirá a nuestras actividades. Y bueno, y vamos a ponernos entonces a trabajar con lo que tiene que ver con régimen de datos personales. El régimen de datos personales, de alguna manera, lo que intenta, ¿no? Es principalmente busca la protección de todos aquellos datos que consideramos, justamente como estamos diciendo, personales, ¿no? De los datos sensibles. Estos datos, por decirlo de alguna manera, o este origen, es anterior a la reforma del 94, pero bueno, la reforma del 94 lo receta, ¿no? Con lo que llamamos el habeas data. Bien, ¿qué son los datos personales? Bueno, los datos personales son justamente esta información sensible sobre personas físicas o jurídicas, que puede ser de cualquier tipo, ¿no? Estamos hablando de su identidad, estamos hablando del domicilio, estamos hablando de sus deudas, ¿no? Estamos hablando de todo tipo de datos que pueda considerarse que comprende o que forma parte de lo que es la esfera íntima de la persona. Bien, y obviamente es la intención tanto de la legislación, o sea, de la Constitución, como de la legislación vigente, proteger, justamente proteger lo que es los datos personales y proteger ese espacio íntimo, ¿bien? Esa esfera de lo íntimo que va más allá de lo que es la privacidad, ¿bien? Lo que principalmente vamos a hacer hoy es una visión respecto de lo que es el régimen brasileño, bien, que desde mi lugar y desde mi punto de vista es un régimen general de protección de datos que está un poco más avanzado, ¿sí? Ellos tienen una ley que entró en vigor el año pasado y que fue como de alguna manera en dos etapas, ¿sí? Primero entró en vigencia la norma y después entró en vigencia lo que es, o mejor dicho, lo que va a entrar en vigencia van a ser las multas, ¿no? Que van a correr recién a partir del mes de agosto de este año. Eh, pero bueno, es muy interesante porque efectivamente esta ley tiene que ver justamente con con una cuestión, una visión mucho más avanzada de la que nosotros en Argentina, por ejemplo, tenemos, ¿no? Este régimen, esta Ley General de Protección de Datos Personales, bien, y la implementación en los tribunales es de vital importancia para lo que tiene que ver con la vida de las personas. Esta ley número 13.709 del 14 de agosto de 2018 en Brasil dispone justamente de la protección de los datos personales y altera lo que es la ley 12.965 del 23 de abril de 2014, bien, que hablaba sobre el marco civil de la Internet solamente. El artículo 1 de esta ley dispone justamente sobre el tratamiento de los datos personales, inclusive en los medios digitales por personas físicas, bien, o por personas jurídicas de derecho público o privado, ¿sí? Ellos en Brasil a la persona física la llaman persona natural, bien, pero en ese caso, o en la esencia de alguna manera, es el mismo concepto. Entonces hablamos de persona natural, persona jurídica de derecho público o persona física, persona jurídica de derecho privado. Con el objetivo justamente de proteger los derechos fundamentales, ¿no? La libertad, la privacidad y el libre desarrollo de la personalidad de la persona. Las prioridades, justamente, de esta ley, bien, van a estar, se podría decir, principalmente protegidas, la intención es que estén principalmente protegidas por la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Bien, esto estamos hablando de los artículos 55A, 55B y 55J de esta Ley General de Protección de Datos, que la vamos a encontrar con las iniciales LGPD, ¿no? Ley General de Protección de Datos. Bien, esta Autoridad Nacional de Protección de Datos justamente lo que posee es una autonomía
técnica de decisiones, bien, justamente su intención es velar por la protección de los datos personales, tiene como fin, de alguna manera, la creación y dictar normas y procedimientos sobre la protección de datos personales. También tiene una esfera administrativa, bien, que se encarga de deliberar justamente sobre la interpretación de esta ley y las competencias y los casos que son omitidos, bien, y que justamente son dejados de lado. Tiene por fin también, en cualquier momento, trabajar junto a controladores y operadores de datos personales, lo que se llama para requerir información. Bien, y fiscalizar y aplicar sanciones en la hipótesis del tratamiento de los datos realizados justamente en el incumplimiento de la legislación vigente. Seguimos repitiendo, esto es lo que es la ley de protección, la Ley General de Protección de Datos que está vigente en Brasil. Bien, ya vamos a llegar a la ley argentina. ¿Quiénes son los actores, por decirlo de alguna manera, que intervienen en esta ley o que son reconocidos por esta ley y que en la cuestión de los datos personales son reconocidos por la ley? Bueno, estamos hablando del titular, estamos hablando del controlador, del operador, bien, y de lo que se llamaría el cargador o el encarregador, bien, que son los cuatro que reconoce esta ley. El titular justamente es la persona física, ¿sí?, a quien se refieren esos datos personales. Ya hablamos que cuando nos referíamos a persona física, estamos hablando de lo que la Ley General de Datos Personales de Brasil reconoce como la ley, las personas naturales, ¿no? Entonces, persona física o jurídica, ¿sí?, de derecho público o privado, que justamente colecta estos datos y toma las decisiones en relación a las finalidades y a las formas en la cual va a hacer tratamiento de esos datos, lo cual ese es el riesgo, ¿no? Justamente cuál va a ser la finalidad y cuál va a ser la forma en la que van a ser tratados esos datos personales, ¿no? Esta persona, perdón, el actor, el titular, es la que de alguna manera va a ser la víctima, ¿no? De qué es lo que sucedan con los datos personales. El controlador o el que va a ejercer de alguna manera este control, el que va a hacer uso también de esos datos personales, va a ser el responsable, bien, de justamente el responsable por esos datos. ¿Sí? Va a tener responsabilidad por los datos que haya colectado, que haya obtenido, bien, y también por la finalidad, por el uso que tengan esos datos. Tengamos en cuenta que este es un sistema que es muy parecido al sistema europeo y que obviamente no es en desmedro de nuestro país decirlo, bien, es más avanzado que el proyecto, o que mejor dicho, que el proceso que nosotros tenemos hoy. De hecho, hoy por hoy Argentina está evaluando, ya hay un anteproyecto, bien, para incorporar modificaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Que tienen que ver con aumentar la responsabilidad de los controladores, de aquellos que tienen de aquellas personas físicas o jurídicas de derecho público o derecho privado que justamente tienen tienen acceso a esta información, la colectan de alguna manera la utilizan. Pero bueno, este responsable de los datos colectados, de los datos obtenidos, bien, y que son utilizados, justamente tiene que, de alguna manera, tiene que tener conocimiento, bien, no solamente va a tener conocimiento de la legislación vigente, sino que también tiene que poder proveer información de para qué están siendo utilizados esos datos, para qué están siendo, y por cuánto tiempo, ¿sí? Y por cuánto tiempo serán, vamos a decir de alguna manera, puestos en cierta amenaza esa información. Porque, bueno, porque como decíamos, los datos personales son justamente aquellos datos que nosotros normalmente no vamos a estar repartiéndolos o dándolos a conocer por todos lados. Esta persona natural, bien, que de alguna manera, esta persona natural que es el titular de esos datos personales, bien, teníamos al controlador y tenemos al operador también, que es esa persona natural o jurídica, bien, o esa persona física o jurídica de derecho público o privado, que realiza el tratamiento y procesamiento de esos datos personales en nombre del controlador. Bien, aquí aparece una tercera persona, bien, un tercer operador, por decirlo de alguna manera, que en este caso se llama justamente operador, bien, y que efectivamente lo que va a hacer es encargarse de lo que es el tratamiento y el procesamiento de estos datos personales. Bien, vemos, como les decía recién,
una visión o una cuestión mucho más avanzada, mucho más estipulada y establecida respecto de lo que es el tratamiento de los datos personales y bien dedicado, por decirlo de alguna manera, o bien distribuidas cuáles son las funciones y las tareas, y obviamente también distribuidas las responsabilidades, que eso es en definitiva lo que una ley, de alguna manera una ley de presupuestos mínimos, como una ley de ambiente, en este caso una ley de datos personales, obviamente tiene por fin. Esta persona física, después, perdón, y existe una cuarta, ¿bien? Que sería el, el- el cargador, ¿bien? Porque ya no estamos hablando del operador o del controlador, sino que estamos hablando de lo que ellos llaman el encarregado, o sea, el encargado, que es aquella persona física indicada por el controlador y que actúa justamente como un canal de comunicación entre las partes. ¿Entre qué partes? Bueno, entre los controladores, ¿sí? Y los titulares, ¿no? Estamos hablando de los dueños de esos datos personales, de esos datos sensibles, y la autoridad nacional, ¿sí? Obviamente, tiene como fin que este encargado, ¿sí? Orientar a los funcionarios del controlador sobre las prácticas justamente de los tratamientos de datos. O sea, tiene por fin no solamente vincular, ¿sí? Actuar como canal de comunicación, sino también como una especie de órgano rector o de información, ¿no? Esto sería importante ver en la práctica cómo es que de alguna manera se utiliza, ¿no? Este encargado, ¿sí? Que es como un Data Protection Officer, ¿no? Que es justamente eh, es el primer paso en la implementación de la ley de protección de datos personales en las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, es quien recibe y responde las solicitudes en asuntos de datos personales, es el que interactúa con la Autoridad Nacional de Protección de Datos, es el que se encarga justamente de coordinar la orientación general de las políticas y las prácticas de privacidad y es garante justamente eh, en la adhesión a esas políticas y prácticas, ¿no? Y es el que conduce eh, la respuesta de la empresa, ¿sí? En cuanto a emergencias relacionadas a la privacidad y a cuestiones potencialmente judiciales, ¿no? Cuestiones que potencialmente podrían traer un conflicto jurídico. Ahí entonces nos damos cuenta cuál es un poco más la función de este encargado, ¿bien? Este Data Protection Officer, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los 10 principios del tratamiento de datos personales? Y reiteramos, estamos hablando de la Ley General de Protección de Datos Personales de Brasil, ¿no? El primero, la finalidad, ¿no? La finalidad para entender de alguna manera cuáles son los propósitos legítimos, específicos y explícitos e informados, ¿sí? Que tiene eh, esos datos en ese banco de datos, en esa información, ¿no? ¿Por qué tengo? ¿Para qué tengo yo esa información, no? Obviamente adecuar, ¿no? La adecuación compatible bien con las finalidades descritas justamente en el primero de los principios. La necesidad de utilización, ¿no? O sea, ¿cuáles son, mejor dicho, hay aquellos, o mejor dicho, tratar de trabajar con los datos estrictamente más necesarios, ¿bien? Y de esos datos estrictamente necesarios, bueno, ¿cuáles son los que efectivamente vamos a tener más en cuenta, ¿no? Hay un libre acceso también, que sería el cuarto de los principios, ¿sí? Un libre acceso al tratamiento y la integridad de los datos personales, ¿sí? De los datos que de alguna manera se tienen sobre mí. Porque hasta ese momento no teníamos, por decirlo de algún modo, una interacción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, el cuarto de los principios es el libre acceso al tratamiento y a la integridad de los datos, ¿no? El quinto de los principios hablamos de la calidad de los datos, ¿no? Estamos hablando de datos exactos, datos claros, relevantes y obviamente actualizados. ¿Sí? Esto se puede ver, por ejemplo, el quinto punto tiene que ver, por ejemplo, cuando yo tengo registrada una deuda, bien, voy a sacar un préstamo y me dicen que, bueno, que no lo pueden hacer porque, por ejemplo, la empresa Veraz me registra una deuda de tanto dinero con la financiera o con la entidad tal. Entonces yo me fijo y la verdad es que yo la pagué esa deuda. Bueno, es un dato exacto, es un dato claro, es un dato relevante, pero es un dato desactualizado. Bien, o en el caso de
que, por ejemplo, yo tengo una deuda, pero que la estoy pagando en forma mensualizada, bien, entonces eso varía en qué situación estoy. Esto tiene que ver con la calificación, ¿no? El riesgo que tiene esa persona como posible deudor, como cliente. Y obviamente una persona en situación 1 no es lo mismo que una persona en situación 3. Una persona en situación 1 es una persona que viene cumpliendo regularmente una deuda, perdón, con el pago de una deuda. Esta persona podría tener un crédito o un préstamo por 10 millones de pesos. Sin embargo, bien, no va a importar si eso de alguna manera es una deuda que se está pagando en forma mensualizada y en forma regular. En cambio, sería muy distinto que la deuda sea de 3.000 pesos y esa persona no haya pagado esa deuda en los últimos 3 meses. Eso lo va a ubicar como un moroso, o perdón, como un deudor, o como un moroso incobrable, o la categoría 3, 4, 5, la que sea, bien, en cambio, va a ser por un monto muchísimo menor. Y esa persona no va a poder acceder a una información, no va a poder acceder a un crédito o a algún beneficio. Bien, por eso es importante que los datos que justamente están relevados y que están, a los cuales yo debo tener libre acceso, obviamente sean de calidad. ¿Por qué? Porque tienen que ser exactos, claros, relevantes y obviamente actualizados. Transparencia. Las informaciones tienen que ser claras, bien y precisas respecto de los titulares de los datos. ¿Sí? Todo esto que estamos hablando son los 10 principios de los datos, los 10 principios para el tratamiento de los datos personales, bien, que toda normativa, ya no solamente la Ley General de Protección de Datos brasileña, sino estamos hablando de cualquier ley general, como decía antes, un poco de presupuestos mínimos, ¿no? Mínimamente tenemos que tener esto. Tenemos que hablar de la finalidad, la adecuación, la compatibilidad, ¿no? La necesidad, el libre acceso, la calidad de los datos y obviamente la transparencia. Y también, ¿sí? Como el séptimo de los principios, hablamos de seguridad, ¿no? Las medidas técnicas y administrativas aptas para proteger los datos personales, ¿no? O sea, yo tengo que, de alguna manera, proveerle a las personas, y esto es, por ejemplo, cuando yo cargo datos, o cuando ingreso, o cuando hago una compra, bien, es muy importante en estos tiempos en los cuales estamos todos comprando y trabajando y haciendo cosas desde casa, ¿no? Y nos llegan ofertas, nos llegan promociones, compramos todo por la web, compramos todo a través de aprovechando algún sale en particular, ¿no? El hot sale de tal cosa, el descuento de tal otra. Entonces, bueno, es importante que de alguna manera esos espacios, esos lugares a través de los cuales nosotros hacemos las adquisiciones, hacemos las compras, bien, nos estén dando, ¿sí? Nos estén dando principalmente nos estén dando seguridad. Bien, y obviamente el octavo punto, ¿no? Prevención, ¿sí? Prevención de adopción de medidas para evitar daños a los titulares de los datos, ¿no? Esto es un punto que no le corresponde al titular y no le corresponde no le va a corresponder tampoco al controlador, ¿no? Porque no va a ser el que los colecta, sino que va a ser justamente eh, la autoridad de aplicación, ¿no? La que se va a encargar justamente de adoptar las medidas, ¿no? Adoptar las medidas para evitar daños a los titulares de esos datos, ¿no? El noveno es la no discriminación, ¿no? Esto obviamente es un criterio súper general, o sea, que tiene que ver con la no utilización de esos datos para fines discriminatorios. Bien, no pueden utilizarse datos personales, datos registrados para eh, evitar u omitir la prestación o el reconocimiento de un derecho a una persona. ¿Sí? No discriminación, o sea, la no utilización para fines discriminatorios, ilícitos o abusivos. Bien. Y por último, responsabilidad, ¿no? Siempre, como decíamos antes, es tan importante la adopción de todas estas medidas, la adopción de estos principios, la cuestión de todos los cuidados, bien, el respeto de la ley general, el respeto de las leyes de procedimiento, pero de alguna manera todo esto pierde sentido si no hay responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto falla, bueno, justamente hay que responder, ¿no? Hay que mejorar las condiciones por un daño que se ha causado, ¿no? Entonces, la prestación de cuentas de demostración de adopción de medidas eficaces justamente para el cumplimiento de las normas, bien que la autoridad de aplicación al momento de aplicar estas sanciones, que por ejemplo contábamos que en el caso de Brasil estarán recién entrando en vigor a partir del mes de agosto, a pesar de que la ley ya está en vigencia, pero no las multas. Entonces,
es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que la finalidad, la adecuación y la compatibilidad, ¿no? Las necesidades, el libre acceso a la información, la calidad de los datos, la transparencia, la seguridad, la prevención, la no discriminación y la responsabilidad, bien, son los 10 principios para el tratamiento de datos personales que no pueden faltar, en una ley, que no pueden faltar en los servicios de Internet, en los servicios de compras, y les estoy hablando desde las compras más pequeñas, desde eso que nos traen por delivery a nuestra casa, de un takeaway, hasta, se podría decir, la compra, no sé, yo qué sé, de un viaje o de cualquier cosa de montos altos, ¿bien? Porque esos datos son cuestiones que viajan, justamente, que toda esa información va a estar todo el tiempo y constantemente transmitiéndose. Justamente de estos principios eh, es necesario, por decirlo de alguna manera, tener vamos a decir, un plan, ¿no? Un plan de acción, ¿no? Primero, lo que es la organización y la comunicación. ¿Está bien? Segundo, cuáles son los procesos que de alguna manera van a servir o van a estar, por decirlo de alguna manera, van a regir esta materia, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos de los titulares? Tienen que estar bien establecidos y bien estipulados. Bien, si bien para hacer una comparación con la Constitución de la Nación Argentina, ¿no? Pareciera como que el habeas data, cuando ingresó a partir de la reforma del 94 en nuestro texto constitucional, pareciera que era bastante claro, ¿no? Digo, darnos una medida expedita y rápida para, bien, la protección de nuestra información, de nuestros datos sensibles, de esto, de lo otro, bien, pero de alguna manera establecer, estipular cuál es una carta de derechos, bien, es necesario en una legislación y es necesario en eh, una normativa. Y por sobre todas las cosas también es necesario que esté establecido en un contrato, ¿no? Cuando se establecen cuáles son los contratos de información, porque parece que a veces son meros contratos de adhesión, ¿no? Los que nosotros firmamos. Pero tienen que estar establecidos cuáles son no solamente nuestras obligaciones, sino principalmente cuáles son nuestros derechos, ¿no? Por ser propietarios de esos datos. La protección justamente de esos datos es el objetivo. Es el objetivo de la norma, es el objetivo de este régimen, es el objetivo de esta conversación, el objetivo también del texto constitucional, es importante. También lo que tiene que ver con el consentimiento, ¿no? La gestión del consentimiento, ¿sí? Justamente es tan importante como propiamente haber proporcionado esos datos. Proporcionar los datos no puede ser una muestra o una forma de prestar consentimiento. Bien, tiene que existir, ¿sí? En esos contratos, por decirlo de alguna manera, de prestación de datos, bien, tiene que existir, bien, que uno está prestando un consentimiento libre, que uno está dando esa información de manera libre, que lo está haciendo con discernimiento, ¿sí? Que está discerniendo qué es lo que está sucediendo, que hay una intención y que obviamente lo está haciendo en forma libre. Hay especialistas, y seguramente acá presentes, que podrán dar cátedras sobre los contratos de adhesión y la falla, ¿no? Del contrato de adhesión, que simplemente es justamente cuánto afecta el consentimiento, ¿no? ¿Cuánto afecta el consentimiento en un contrato de adhesión? Porque no es un contrato en el cual uno puede, se podría decir, discutir las cláusulas. Así que los derechos del titular van a estar preestablecidos, las obligaciones del titular van a estar preestablecidas, y lo mismo las obligaciones y los derechos de los operadores y los encargados, ¿no? de administrar esos datos. También la cuestión de la retención de los datos en los backups, ¿no? O los backups. Estos datos que quedan justamente y que van a quedar almacenados en estos backups, o como le decía recién, estos bancos de datos, justamente es importante no solamente que se establezca y que se informe cuál es la forma en la cual van a ser almacenados, sino también que se estipule de qué manera van a ser cuidados, de qué manera van a ser cuidados los datos a partir de ese momento. Es importante justamente poder determinar, poder saber, poder tener conocimiento de qué es justamente lo que va a pasar con nuestra información de ahora en más.
Eh, hay que tenerlo tan en cuenta, ¿sí? Tal vez suena reiteratorio, ¿no? O reiterativo, pero hay que tenerlo tan en cuenta como lo que les dije antes, ¿no? Es tan importante la protección de datos, por decirlo de alguna manera, es tan importante los derechos, es tan importante la gestión del conocimiento, como qué es lo que va a suceder después con nuestra información. Bueno, y ahora el séptimo punto, ¿no? Los contratos. ¿Qué pasa con estos contratos? ¿Qué pasa con estos qué pasa con esta información, por decirlo de alguna manera, que va a estar a la mano, que va a estar a disposición, se podría decir, entre comillas, de cualquier persona a la que quiera acceder. Bien, bueno, efectivamente la gestión de datos se da gracias a la prestación del consentimiento, a esta gestión, ¿sí? Del consentimiento. eh, a esta administración o a esta distribución de responsabilidades y de derechos, bien, y todo eso tiene que estar establecido, tiene que estar estipulado en un contrato. Bien, y obviamente, por último, lo que es, tiene que existir una respuesta, ¿no? ¿Una respuesta ante qué? Ante la violación de esto, del uso, ¿sí? A esta violación de la administración de, datos, de estos datos personales. Bien, si estos datos no fueron utilizados en la forma que tenían que ser utilizados, no fueron almacenados o guardados, no solamente en lo establecido en el contrato, sino estoy hablando de los principios generales, no estoy hablando de las finalidades de los cuales hablábamos antes de los 10 principios. Bien, entonces, efectivamente, cuando hay una violación, cuando hay una afectación, ¿sí? A la persona provocada justamente en forma directa o indirecta en la administración justamente en el almacenaje de esos datos personales, bien, tiene que existir una respuesta, una responsabilidad. Por tanto, tiene que existir una reparación. Y eso ya entraríamos en un terreno más de daños, bien, que no es justamente la finalidad de esta exposición, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Hay una resolución, la resolución número 63, ¿no? Que es del 26 de abril de 2019, seguimos hablando sobre la Ley de Protección de Datos de Brasil, bien, que justamente instituye un grupo de trabajo destinado a la elaboración de estudios y propuestas que están vinculadas a las políticas de acceso a las bases de datos, ¿no? Procesales, ¿no? De los tribunales y de otras provincias, ¿bien? Las bases de datos procesales de los tribunales y es, de alguna manera, una información extremadamente sensible. De hecho, podemos ver, por ejemplo, cuando uno quiere acceder a los portales del Poder Judicial, podemos hablar del Poder Judicial de la Nación, que es el que utilizamos o el que mayormente, se puede decir, tiene más uso en lo que es la capital federal. Cuando accedemos, nos pide, de alguna manera, los datos del expediente y demás. Si el expediente corresponde a la justicia penal o corresponde a familia, bien, o estamos hablando de cuestiones que sean de cuestiones reservadas, no vamos a poder tener un acceso, bien. Entonces, hay un acceso, hay una base de datos, se podría decir, que está cargada en el Poder Judicial, bien, en nuestros tribunales, que de alguna manera es también un riesgo, ¿no? Es un riesgo bastante importante. Todo esto, por decirlo de alguna manera, es relevante a la hora de hablar o a la hora de hacer plena mención de lo que tiene que ver con justamente esta Ley General de Protección de Datos de Brasil, que está haciendo, o que ha provocado, por decirlo de alguna manera, que las empresas necesitan justamente, o ha puesto, ¿no? Ha puesto en relevancia de que las empresas necesitan actualizar justamente eh, sus, vamos a decirlo, sus tecnologías, ¿bien? Para las nuevas exigencias de esta ley. Por ejemplo, eh, la cuestión de las multas, que era lo que les comentaba, o mejor dicho, para que tengan en cuenta la cuestión de las multas, ¿no? Que les comentaba hace un rato, y sobre su entrada en vigencia en el mes de agosto de este año. La ley, por ejemplo, de protección de datos personales de Brasil dice justamente que tiene el objetivo de ofrecer a los brasileños y a las brasileñas, bien, mayor seguridad sobre el uso de sus datos personales, ¿no? De alguna manera intenta unificar lo que son las reglas y
lo que trata de cambiar es la cuestión del consentimiento para el uso de las informaciones a partir, o mejor dicho, por parte de los terceros, ¿no? Un buen ejemplo, justamente de los términos de uso de eso, son aquellos textos enormes en los que uno, de alguna manera, los acepta sin leer, ¿no? Cuando actualizamos o cuando instalamos un programa que dice, y abajo, vamos abajo de todo, y dice acepto o no acepto, I agree, I don't agree, aceito o no aceito, bien, y uno pone aceptar directamente, ¿no? Pero bueno, no lo leemos, ¿sí? No los leemos y justamente aceptamos sin leer. Entonces, con eso, justamente en vigencia, las empresas, los controladores de estos datos, bien, tendrán justamente eh, el acceso pleno a ello y por tanto podrán disponer libremente de esa información. Bien, no solamente disponer de esa información, sino también en las condiciones en las cuales están establecidas ahí. Bueno, la norma justamente lo que dice es que para poder de alguna manera disponer o para poder trabajar con estos datos, tienen que exhibir justamente especificaciones, ¿bien? ¿Para qué van a servir esos datos que han solicitado, ¿no? Te estoy preguntando, yo qué sé, tu género o tu sexo, ¿para qué? Te estoy preguntando tu domicilio, ¿para qué? Te estoy preguntando, por ejemplo, no sé, tu religión, ¿para qué? Bien, datos que son, sinceramente, sensibles para nosotros, ¿no? Eh, el día 26 de agosto del 2020, bien, el Senado justamente había dado una, existía un plazo, y justamente lo que hizo fue postergarlo, bien, hasta el 2021. No postergó hasta el 2021 la aplicación de la norma, pero sí la situación en cuanto a las multas, ¿no? Entonces, sí, a partir de agosto van a estar previstas ya la cuestión de lo que son las multas y lo que es la creación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, ¿no? La ANPD. Y justamente esta va a ser la prioridad inmediata, ¿no? La adecuación y la aplicación de estas multas. Si bien pareciera como que en realidad volvíamos un poco al principio, ¿no? ¿Cuál es la intención de la ley? La intención de la ley es ofrecer a los brasileños y brasileñas la protección o la mayor seguridad de sus datos personales. Bien, pero lo cierto es que en realidad pasa a un segundo plano, por decirlo de algún modo, esto, y la ley empieza a trabajar de alguna manera en lo que es la aplicación de las normas, la aplicación de las multas. Bien, que es lo que de alguna manera a las empresas más les preocupó y al lobby, ¿no? Lo que más le importó es que se posponga lo que tenía que ver con la aplicación de multas, ¿no? Es lo que de alguna manera las empresas precisan modificar o van a precisar modificar con la aplicación de esta norma? Bueno, justamente lo que llamamos el mapeo, ¿no? Organizar nuevamente los datos, ¿no? ¿Sí? Toda empresa justamente precisa organizar y categorizar los datos personales que posee, los nombres, las direcciones, los emails, las edades, los estados civiles, las situaciones patrimoniales, ¿no? Entre otros datos. La ley justamente de datos personales lo que dice es, lo que justamente intenta es que tanto en los servicios o en los sistemas online como offline, ¿no? Esta empresa se pueda tener justamente las personas puedan tener acceso a todas esas informaciones, bien, las que consideramos sensibles, bien, como decíamos antes, ¿no? La posición política, la opción religiosa, la vida sexual, eh, y que justamente todos esos datos, que son aún más sensibles todavía, que reciban principalmente un tratamiento más riguroso, ¿no? Eh, y obviamente que la ley, a través de las autoridades de aplicación, justamente puedan monitorear, ¿sí? Ese flujo de los datos, ¿no? Obviamente estamos hablando de softwares de ciberseguridad, bien, que son obviamente imprescindibles para todo lo que tiene que ver con la actividad, de protección, ¿no? De tránsito de datos. Normalmente estos sistemas son integrados, ¿no? Que tienen, yo qué sé, no sé, relatorías jurídicas, perdón, relatorías periódicas, ¿no? Auditorías, quise decir, perdón, que son impuestas justamente por la ley. Bueno, de alguna manera eso no cambiaría, pero va a tener que ser todo muchísimo más automatizado porque la cantidad de datos que hay en el ambiente, o sea, en el sistema, por decirlo de alguna manera, ha aumentado de manera exacerbada.
reitero, mucho más aparte desde esta cuestión, ¿no? Desde esta situación, estamos hablando de estar en una situación de pandemia, estamos en una situación de, por decirlo de alguna manera, de encierro, de aislamiento, de distanciamiento, de confinamiento. Bueno, todo eso hace que uno de alguna manera esté transmitiendo más información, bien, a través de las redes, a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de... Uno no entra tal vez en no tiene conciencia, se podría decir, de cómo, de alguna manera, de cómo es, se podría decir, la cantidad de información que envía, ¿no? Esto hablaba la profesora Josiane Honorio Díaz el otro día, ¿no? De la importancia de los datos, bien, como casi como un negocio, ¿no? O sea, que el negocio de la información, ¿no? El negocio de los datos es el negocio vigente, ¿no? Contar, por decirlo de alguna manera, es, de alguna manera, con información, con toda esta información, es casi como gobernar, ¿bien? De hecho, se habla, ¿no? De la gobernancia de los datos, ¿no? La importancia de contar con esta información. Bueno, por eso las multas justamente van a ir en pos de, en el caso de que alguna empresa incumpla, apuntan directamente a la facturación de la empresa y no al daño que le produzca a la persona directamente, sino habla de múltiples, ¿entendés? Que pueden ir hasta, no sé, los 50 millones de reales, una violación de protección de datos personales. Estamos hablando de leyes que son muy severas, obviamente. Bueno, esto es en principio lo que podemos mencionar respecto a lo que es la protección o la Ley General de Protección de Datos de Brasil. En el sistema argentino, hoy por hoy, si bien hay un anteproyecto que está en tratamiento para lo que es este año 2021, obviamente en esta situación de pandemia y demás, que va a traer sus demoras, pero es cierto que hay un anteproyecto y hay una ley que está en miras, ¿no? Una nueva versión justamente del anteproyecto de ley de protección de datos que se trató allá en 2018 y que perdió justamente estado parlamentario este año, en el 2020, y que obviamente se va a intentar reflotar, por decirlo de algún modo. Vamos a hablar sobre esos cambios relevantes de la protección de datos personales, de la ley de protección de datos personales, que de alguna manera se va a intentar modificar, bien, pero principalmente quería comentarles de tres cuestiones. Las primeras, ¿qué es lo que reconoce nuestra ley como datos personales? Bueno, son los datos personales, la información sobre personas físicas o jurídicas de cualquier tipo, identidad, domicilio, deudas, etc., ¿no? ¿A qué se refiere justamente la idea de datos personales? Bueno, justamente los datos que están guardados en archivos, registros, bancos de datos públicos o privados y que están guardados para dar informes. Y acá, por ejemplo, yo me puedo hacer una pregunta, digo, mi imagen, ¿no? Mis fotos o mis videos, por decirlo de alguna manera, que pueden estar dando vueltas por la web. Todo eso puede ser, ¿sí? Puede ser considerado, bien, un dato personal. Sí, claro. El video de una cámara de un sistema de vigilancia puede ser considerado un, eh, un dato, un dato personal. Sí, claro. Claro que sí. Los datos biométricos, bien, ¿son datos personales? Sí, claro. ¿No? Los datos biométricos son aquellos, obviamente, que son obtenidos por algún tratamiento, ¿no? Técnico específico. Bien, esos datos, se podría decir, ¿están alcanzados por esta ley de protección de datos personales? Sí, ¿por qué? Porque están relacionados justamente con las características físicas, fisiológicas, bien, o de la conducta de una persona humana que permite su identificación única, ¿no? O sea, a través de, por ejemplo, mis huellas digitales o a través de la sangre, de la persona a través, ¿no? del pelo, ¿sí? A través del ADN, que puedo obtener de cualquier porción del cuerpo, ¿bien? Entonces, ¿y qué leyes reconoce, o mejor dicho, qué derechos reconoce, en este caso, la ley argentina sobre los datos personales? Bueno, primero reconoce que todos los datos personales no sean utilizados, bien, ni registrados sin el consentimiento. Acá volvemos, ¿no? A los 10 principios que hablábamos antes. Uno de ellos, bien, decía, perdón,
uno de los puntos, ¿no? De los 8 puntos era justamente que tenía que existir el consentimiento. Ahí ya estamos hablando de la Ley General de Datos de Brasil, ¿no? Pero digo, en los principios, los 10 principios, estaba esta cuestión de decir, bueno, uno tiene que existir el consentimiento, tiene que existir esta decisión, de alguna manera, de la persona libre de poder decir, bueno, yo quiero que mis datos estén, ¿no? En este banco. Pedir y que te den información sobre tus datos personales, que están registrados. Bien, yo tengo que poder acceder, ahí volvemos otra vez a los principios, al libre acceso a la información. No tengo que pasar yo por un gran procedimiento, sigo por un procedimiento específico, especial, para poder acceder a mi propia información. No, claramente no. En el caso de que esa información, que acá volvemos otra vez a los principios, esté desactualizada o sea incorrecta, tengo que tener la oportunidad de poder corregirla, de poder actualizarla. Entonces, obviamente, mis datos pueden ser corregidos y actualizados, ¿sí? Y en el caso de que no corresponda, que justamente sean suprimidos, en el caso de que no corresponda esa información. Bien. Y acá nos metemos con esto de los principios, ¿no? Digo, en el caso de que no esté establecido o estipulado la utilidad, ¿por qué en un banco de datos, por ejemplo, de una entidad financiera, podría estar, no sé, mi orientación sexual como un dato relevante? ¿Corresponde? Probablemente no. ¿Tiene algo que ver? ¿Me va a dar un préstamo a mí, sí, si mi orientación sexual es una u otra? No, entonces no debería por qué estar. Yo a su vez puedo reclamar o puedo solicitar, bien, la confidencialidad de esos datos. Que para mí esto de la confidencialidad ya tendría que ser, por una cuestión de que estamos hablando de datos personales y de datos sensibles, bien, ya tendría que ser, de alguna manera, la orden del día, tendría que ser una obligación, ¿sí? De hecho, tendría que ser una irresponsabilidad que no existiera una confidencialidad. Y en el caso de que, como dicen los que saben, todo derecho sirve como derecho si existe una herramienta o una garantía para poder defenderlo, y también lo decía la Constitución de Filadelfia, pero digo, obviamente el poder iniciar una acción judicial para conocer mis datos, para obtener o exigir una rectificación, para exigir la supresión, la confidencialidad o la actualización de esos datos. Bien, todo esto es necesario. Siempre, de alguna manera, tengo que tener a la mano la posibilidad de iniciar esta acción judicial. Y ahí volvemos, bien, a lo que hablábamos antes. La Constitución de la Nación Argentina, bien, a partir de la reforma del 94, reconoce el habeas data, ¿sí? Esta medida expedita y rápida que tiene como fin justamente lo que venimos hablando recién, ¿no? La protección no solamente de los datos que están almacenados, sino también que sean protegidos, ¿sí? Porque se está protegiendo al dato y se está protegiendo a la persona, a la dignidad y al honor de la persona. Acá nos hacemos entonces la pregunta respecto a lo que tiene que ver con el consentimiento, ¿sí? Este consentimiento informado que hablábamos antes. ¿Es necesario mi consentimiento para que una base de datos incluya mis datos personales? Sí, es necesario. Tengo que haber prestado consentimiento, en forma clara, en forma precisa, ¿bien? ¿Y cuándo no sería? En principio, ¿no? En principio, ¿cuándo no sería necesario el consentimiento? Haber prestado consentimiento. Bueno, esto es algo medio obvio, ¿bien? Si yo estoy en una fuente de acceso público, probablemente, ¿sí? Si estoy en perfil público, por decirlo de alguna manera, ¿bien? Y se puede acceder a esa información, ¿cuánto yo puedo después reclamar por ese consentimiento, ¿no? Es decir, ¿cuánto yo puedo decir, ah, no, pero yo no presté consentimiento pero vos lo pusiste en forma pública, lo pusiste en un acceso público? Bien, si fueron tomados justamente en el ejercicio de los poderes del Estado, ¿bien? O sea, si yo estaba prestando tareas para el Estado nacional, provincial o municipal, el Estado que corresponda, ¿bien? Y suministré información, como por ejemplo por una obligación legal que presto una declaración jurada. Esa declaración jurada que yo presto, bueno, efectivamente, esos datos que informo, estoy prestando consentimiento porque los mismos tienen esa función, justamente la publicidad de esa información. Lamentablemente, para los que lo tienen que hacer, es una obligación legal, ¿no? Viene con el cargo, viene con el puesto. Los datos que están listados, por decirlo de alguna manera, cuando hablan de nombre, número de documento,
¿sí? En el caso en Argentina, el quito quil, ¿no? La ocupación, la fecha de nacimiento, el domicilio. Hasta el domicilio, por decirlo de alguna manera, no suelen ser datos sensibles, por consiguiente, esa información está en registros públicos, ¿sí? Y lo del domicilio les diría que hasta también, porque está en nuestro documento nacional de identidad o nuestro documento único de identidad. Entonces, por decirlo de algún modo, son datos que podrían ser de público conocimiento y que no hay que, de alguna manera, generar, no hay que buscar mucho. Hoy por hoy, googleamos un poco y automáticamente aparecen esos datos. Bueno, efectivamente, esos datos pareciera que no están hoy por hoy del todo protegidos, sea porque tienen un acceso público o sea porque nosotros los hemos hecho públicos en algún momento, ¿no? Cuando hemos suministrado datos para una relación contractual, ¿bien? Cuando se trata de operaciones, cuando se trata justamente de operaciones que hacen entidades financieras y de las informaciones que reciben de sus clientes, ¿no? Nosotros les suministramos, para poder hacer una operación con una entidad financiera, suministramos datos, bien, bueno, automáticamente al prestar esos datos estamos prestando consentimiento, bien, para que esos datos sean almacenados por esa entidad financiera. Bien, lo mismo, por ejemplo, en una relación contractual, ¿no? O sea, si le estoy dando datos para cerrar un contrato, bien, efectivamente se supone, ¿no? Y se sobreentiende de que estoy prestando consentimiento para que esa persona cuente con mis datos. Y, por último, cuando un organismo público justamente obtuvo esos datos en ejercicio de las funciones, ¿no? En el ejercicio de sus funciones y le cede a otro organismo público para que haga uso, bien, con una finalidad que esté dentro de sus funciones, bien, de esos datos. ¿Sí? Como puede ser, por ejemplo, en un proceso judicial, ¿sí? El tribunal que sea, bien, requiere, ¿sí? A un organismo previsional, ¿sí? A un organismo de seguridad social, por ejemplo, la ANSES, bien, o a un organismo tributario, puede ser la AFIP, bien, le solicita, le requiere información respecto de tal o cual persona. Entonces, en ese caso, yo no presté consentimiento. Es un organismo público, de alguna manera, el que le está, por decirlo de alguna manera, requiriendo, y el otro le está cediendo, ¿sí? Información para que justamente dentro de sus funciones pueda hacer uso de esos datos, ¿no? ¿Puede haber algún registro de datos de origen racial o étnico, o de opiniones políticas, de convicciones religiosas, filosóficas o morales, de afiliación sindical, que se relacionen con la salud o la vida sexual de una persona? No. Eso no puede estar almacenado, no puede y no debe. Acá cuando hablamos de la posibilidad de suprimir datos, estamos hablando de eso, ¿sí? Y de alguna manera nadie puede ser obligado a prestar esa información. No solamente no pueden ser requeridos, sino que tampoco pueden ser registrados, ¿sí? Y solo en los casos en los cuales yo puedo solicitar la supresión, ¿sí? Suprimir esos datos que pueden estar incorporados en algún registro. Mis datos biométricos son sensibles. Bueno, esto ya creo que ya lo hablamos, ¿no? Los datos biométricos son sensibles. No, perdón, hablamos sobre si los datos biométricos son personales, claro, pero los datos biométricos, a su vez, bien, se pueden considerar sensibles o son datos sensibles solo cuando justamente pueden revelar otros datos y pueden provocar discriminación. Por ejemplo, hubo un caso de una persona que tuvo un accidente de tránsito y se difundió, ¿sí?, el estado de salud de esa persona respecto de lo que tenía que ver con cuánto alcohol o cuánta droga tenía en sangre y demás al momento del accidente. Bien, se reveló, por decirlo de alguna manera, un dato, bien, que se podría decir, no solamente era sensible, sino que además categorizaba, entre comillas, y eso provocó que esa persona sea señalada de alguna u otra manera, independientemente de si era verdad o no, porque la verdad es que poco importante era eso a la luz de si la persona estaba bien o mal de salud. Bien, en realidad lo que importaba era poderse, por decir, señalar un poco más a esa persona y en los medios generar, por decirlo de alguna manera, alguna especie de prejuicio, ¿no? ¿Puede existir un registro de antecedentes penales o contravencionales? Sí, pero solamente lo pueden tener autoridades públicas competentes, ¿no? En el marco de las leyes que reglamentan, obviamente, el ejercicio de estos registros. Estos registros son justamente foco de discusión
en Argentina respecto de, bueno, cuál es la utilidad, ¿sí? Hasta qué punto un antecedente penal puede, se podría decir, generar un prejuicio sobre una persona y obviamente puede impedir que esa persona acceda a ciertos beneficios o a ciertas situaciones. Entonces es importante tener en cuenta que un registro de datos de antecedentes penales o contravencionales de una persona tenga que ver justamente con la imposibilidad de esa persona de acceder a algún lugar o algún momento, por ejemplo, algún trabajo, y que obviamente sea señalado por eso. Por eso es que volvemos otra vez al objeto de la discriminación, ¿bien? Que esa persona puede llegar a tener por esos datos. Respecto a las obligaciones, ¿no? Tengo mis derechos, tengo mis datos, los otros tienen responsabilidades. Tengo yo obligación, o mejor dicho, tengo yo el derecho de conocer cuál es la información que está registrada en una base de datos, ¿no? ¿Están obligados a darme esa información? Sí, claro. Bien, tengo que pedirla, tengo que tener que abonar algo, de alguna manera, por obtener esa información. No, no se me puede requerir contraprestación alguna por obtener esa información. Bien, se me puede requerir, obviamente, que haya un requisito, por ejemplo, que lo pida por escrito, ¿sí? Pero no tengo que, de alguna manera, tener que dar una contraprestación en dinero para saber qué información se tiene de mí. ¿Por cuánto tiempo se pueden tener los datos registrados las empresas que dan información sobre el cumplimiento, por ejemplo, de los créditos? 5 años. Ese es el plazo que establece la ley. Y si cancelaste la deuda, el plazo se reduce a 2 años. O sea que yo no puedo, de alguna manera, estar impedido, ¿sí? Por ejemplo, por algo que yo cancelé, por ejemplo, hace más de 2 años. Bien, de hecho, hay bancos que no te prestan dinero o que no dan préstamos de dinero o créditos justamente por deudas registradas mejor dicho, con el límite máximo de los 2 años. Bien, eso obviamente obedece a lo que es la ley vigente. Y por último, ¿qué obligaciones tienen los responsables de los registros de datos personales? Bien, obviamente, además de respetar los derechos y de darte la información que les pidas, deben exhibir justamente los derechos que te reconoce la ley sobre tus datos personales en un lugar visible y de manera clara. Bien, al momento de yo contratar, al momento de yo suministrar esa información, al momento de que se me requiere esa información, me tienen que exhibir, ¿sí?, cuáles son mis derechos. Me tienen que recordar, entre comillas, ¿sí?, cuáles son mis derechos. Toda esa información tiene que estar disponible antes, antes de que yo preste consentimiento, antes de que yo dé mis datos, ¿no? Desde ya. Y acá les voy a contar de un caso que hubo una sanción a un gobierno provincial de acá de Argentina, al Ministerio de Salud de la provincia de San Juan. Justamente se lo sancionó al gobierno provincial por la vulneración de datos personales. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública realizó una investigación, bien, esto está en la página de argentina.gov.ar del 27 de mayo del 2021, bien, y justamente de hoy, y esto es por una supuesta vulnerabilidad de la base de datos del portal de trámites de permisos de circulación que emitía, ¿no?, dicha jurisdicción y que permitía acceder a datos de salud alojados en el ámbito sanitario Andes Salud. En consecuencia, se resolvió aplicar las sanciones por haber incurrido en 2 infracciones graves a causa de mantener justamente bases de datos locales, programas y equipos que contenían datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad. Bien, acá volvemos otra vez a cuando hablábamos de la cuestión de la aplicación de la nueva ley en Brasil, que necesitaba, que requería, por decirlo de alguna manera, que existiera una ley de protección de datos personales y, por tanto, una mejora, una actualización. Bueno, efectivamente, obviamente este ministerio, o mejor dicho, el Ministerio de Salud de la provincia de San Juan no cumplió con ello y obviamente por eso también fue sancionado. Y por la otra cuestión que fue sancionado fue por el incumplimiento del deber de confidencialidad exigido justamente por el artículo 10 de la ley 25.326 de protección de datos personales. Bien.
Bueno, obviamente lo de las ofertas, cuidando los datos personales, eso es algo que se advierte siempre, ¿no? Creo que el último hot sale fue el 10 de mayo, por ahí. Es obvio que es una gran oportunidad para cooptar datos, ¿no? Para recolectar datos, para sacarnos información, para conocer más y más y para chuparnos más información respecto de nuestra privacidad, ¿no? Entonces es importante que justamente nunca ingresemos datos personales en sitios que no son conocidos y obviamente páginas que no conocemos, ¿no? Y que no naveguemos en páginas que no conocemos, que leamos atentamente, ¿sí? Cuáles son los términos y las condiciones del sitio y que de alguna manera, y qué uso le van a dar a la información, ¿bien? Hay una cláusula importante, hay una cláusula que dice justamente sobre la finalidad, ¿no? O sea, dice, ¿cuál es la finalidad de los datos que son ingresados en esta compra, en esta adquisición o en esta contratación? Y eso normalmente lo dejamos de lado. Pero bueno, es importante que cuando se habla sobre la base de datos en la que se almacena el nombre y los datos de contacto del responsable, ¿bien? Tener una persona a quien, o tener un responsable, sea persona física o jurídica, persona natural o persona física o jurídica, público o privada, que de alguna manera a la cual podamos, se podría decir, ir a reclamar, ¿no? Eh, bien. Y por último, esta ley de protección de datos personales, la 25326, que de alguna manera incorporaría a través de este nuevo proyecto, bien, son de alguna manera tiene mejoras de lo que son, obviamente, cuestiones que han transcurrido en el tiempo, ¿no? O sea, nuevas definiciones en línea con el régimen general, ¿no? De la protección de datos, como es los conceptos de los datos genéticos, los datos biométricos, los grupos económicos, los incidentes de seguridad y las transferencias internacionales. Todo ello, de alguna manera, no estaba tratado y algunos no estaban tratados específicamente y otros, de alguna manera, se aplicaban por analogía, ¿bien? En la ley vigente. Pero bueno, la nueva ley de alguna manera intenta, esto en el caso argentino, abordar justamente todas esas cuestiones. Limita los sujetos que pueden ser titulares de datos personales solamente a personas humanas. O sea, la ley protegería, ¿sí? A las personas humanas y no a las personas jurídicas. Dispone nuevas bases justamente para lo que es la recolección y el tratamiento de datos personales, ¿no? Diferentes al consentimiento, como por ejemplo lo que llamamos el interés legítimo. Incorpora el concepto de rendición de cuentas o principio de responsabilidad proactiva, ¿no? La accountability, que de alguna manera es importante esto de decir, rendir cuentas respecto de qué han hecho con mis datos, ¿no? Es muy interesante, mejor dicho, es muy interesante el planteo y es mucho más interesante el razonamiento o pensar la puesta en práctica, ¿no? De ello. Actualizar el listado de los derechos de los titulares, ¿no? O sea, incorporaría, ¿no? La ley el derecho a la oposición al tratamiento de sus datos, el derecho a oponerse a ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, el derecho a la portabilidad de los datos. Incorporar también lo que es la obligación del responsable de informar los incidentes, que justamente los incidentes de seguridad a la autoridad de aplicación, ¿no? Tuvimos una fuga de datos, bueno, que eso sea informado, por decirlo de alguna manera, eso no está incorporado como una obligación, es algo potestativo, bien, que podrían hacerlo las empresas de datos y que obviamente no lo hacen, ¿no? Pero si tuvieran una fuga de datos, tendrían la obligación de hacerlos, ¿bien? Y en los casos particulares, también informarle a la persona, ¿no? También informarle al titular del dato, al titular al titular de los datos personales justamente que se han fugado, también que esa persona tome conocimiento que sus datos se fugaron de tal o cual manera. Imagínense obviamente la judiciabilidad, ¿no? Que tendría esto. Provee la figura del delegado de protección de datos para ciertos supuestos. ¿Sí? Acá aparecen nuevas figuras jurídicas que se parece bastante a lo que es la ley de protección a la Ley General de Protección de Datos no brasileña y incrementa justamente los montos de las sanciones. Acá eso es importante porque los montos en las sanciones en cuanto a las afectaciones a los datos personales eran muy bajos.
hay una situación, hay una cuestión que de alguna manera traza, se podría decir, todas las materias y demás, y que se podría decir, cuando hablamos de régimen de protección de datos personales, bien, y de las características y demás, es importante como para ir cerrando, que justamente uno pueda entender que al considerarse como un régimen de protección, como un régimen general de protección de datos personales, ¿no? También esta línea mínima, un poco como comentaba yo al principio, bien, estos datos personales, esta tipología, ¿no? Y las categorías y demás que existen de los datos personales, es importante que sepamos que esto no es algo que es de ahora, sino que siempre existieron, o mejor dicho, siempre no, hace muchísimos años que existen los datos y que últimamente, ¿no? Con el correr del tiempo y con las nuevas tecnologías y con la utilización de redes sociales y de aplicaciones como YouTube, por ejemplo, nuestra imagen, bien, va recorriendo y va repartiéndose por todos lados, ¿no? Entonces, obviamente, esperamos nosotros mejoras en Latinoamérica, o vemos desde Latinoamérica, mejor dicho, cómo se van mejorando estas cuestiones, bien, como estos derechos, no sé, el derecho al olvido, ¿no? Una doctrina aplicada, por ejemplo, en Europa que en Argentina casi no tuvo aplicabilidad, o si tuvo fue muy pequeño, muy breve, bien, pero no es solamente saber qué es lo que hay de mí y protegerme de los derechos que hay o tratar de desaparecer de Internet, bien, bueno, efectivamente, de alguna manera, cuando uno establece un régimen de protección de datos personales, tiene que establecerlos teniendo en cuenta que esos datos personales tienen como fin identificar a una persona, ¿sí? O directamente o indirectamente, ¿no? Y que esa persona, de alguna manera, puede preferir no ser identificada, ¿bien? O sea, nosotros podemos preferir estar, de alguna manera, ajenos a todos estos datos o a todas estas bases, ¿bien? Entonces, bueno, es importante que el régimen de datos personales no solamente apunte a proteger a las personas que son más expuestas, sino también a aquellos que de alguna manera justamente no quieren estar expuestos, ¿no? Por personas ordinarias, ¿no? Y no lo digo ordinario en un sentido peyorativo, sino por personas comunes, ¿no? Entonces, bueno, creo que las personas que de alguna manera tienen más información o tienen más exposición, obviamente buscan la protección de esos datos sensibles. Y hay a quienes de alguna manera ni siquiera les interesa estar expuestos, bien, entonces su origen étnico o cultural, o sus opiniones políticas, religiosas, filosóficas, su orientación sexual, o su afiliación sindical, por decirlo de alguna manera, es un dato más que sensible. Cualquier dato de esa persona en este caso puede ser sensible, pero estamos hablando de alguna manera de cuidados muy particulares, ¿no? Bien, bueno, espero que haya sido de utilidad todo esto, bien. Espero que haya sido espero que les haya sido sinceramente de interés. Me hubiese gustado contar con la profesora Josiane Honorio Díaz, quien iba a ser mi compañera para esta exposición, para este día, en cuanto a lo que tiene que ver con el régimen de protección de datos personales. Seguramente vamos a contar con la participación de ella en los próximos días, bueno, por una cuestión de salud. Desde ya lo más importante es que ella esté bien y le vamos a desear lo mejor en este momento. Y esperamos que esté viendo o que pueda ver este video y les hacemos llegar desde ya las mejores energías para este momento, ¿no? Bueno, no queda más que saludar, agradecer a todos y a todas los presentes y las presentes por haber asistido. Y bueno, espero que tengan una muy buena noche y cualquier duda, cualquier consulta, bueno, vamos a seguir trabajando en el tema. Bien, son nuestros datos personales, son nuestros datos sensibles los que están por todos lados y hay que hacer una protección. Es necesaria la protección de nuestros datos personales, es necesario las herramientas, mejor dicho, respecto de nuestros datos personales y saber que tenemos de alguna manera un régimen que nos ampara. Bueno, muy buenas noches.